nuestra última unidad. Y bueno, en esta última unidad, vamos a continuar un poco con la etapa intermedia, que la verdad es que tiene muchos elementos bien importantes y a veces se requiere un poco más de estudio de la etapa intermedia. Vamos a continuar con la etapa intermedia. Vamos a revisar, estimados amigos, lo referente con los medios de prueba, la teoría del caso y la fase de juicio oral. ¿Listos? Muy bien. Empezamos con estos elementos que vamos a estudiar. La etapa intermedia, medios de prueba, teoría del caso, datos de prueba, medios de prueba y prueba, la carga de la prueba, valoración sistemática de la prueba, los principios generales de la prueba, el debate probatorio en la etapa intermedia. Vamos a continuar, estimados amigos, con lo referente con los medios de prueba que se pueden incorporar en la etapa intermedia, la exclusión, prueba anticipada, prueba ilícita, teoría del fruto del árbol envenenado, momentos procesales de incorporación de los medios de prueba, teoría del caso, duda razonable, auto de apertura a juicio oral, etapas de juicio oral. Y bueno, vamos a empezar. Etapa intermedia, medios de prueba y teoría del caso. Hay que distinguir estos elementos. El órgano de prueba es la persona física que suministra al órgano jurisdiccional en su calidad de tal el conocimiento del objeto de prueba. Entonces, vamos a ver. Estamos en una audiencia intermedia, ¿vale? En esta audiencia intermedia, las partes le vamos a hacer del conocimiento al órgano jurisdiccional de los medios que van a ser desahogados en juicio. Entonces, la fiscalía, en este momento, en la audiencia intermedia, es un órgano de prueba. En su escrito de acusación va a presentar los diferentes datos de prueba que solicita les sean admitidos para que se desahoguen en juicio. Lo mismo en su momento hará el asesor jurídico de la víctima, constituido como acusador coadyuvante. Y en su caso, lo mismo va a ser la defensa. Ellos son los órganos de prueba porque van a suministrar la prueba que será desahogada en juicio. ¿Lo comprendemos, abogados? ¿Vamos bien? Ok, Sí, maestro. continuamos. Medios de prueba. Ok. Es el modo o acto mediante el cual se va a llegar a un conocimiento verdadero sobre los elementos que se van a desahogar en juicio. Es decir, a ver, una cosa, déjenlo, voy a representar gráficamente. Imaginen que tengo yo todas estas pruebas. Aquí está. Tengo toda esta evidencia. ¿Sale? Ahí va. Tengo bastante evidencia, pero no porque yo la esté integrando, significa que toda tiene que pasar a juicio. ¿Sale? Estos son mis datos de prueba. El detalle es cuáles de estos van a ser admitidos por el juez de control para que se desahoguen en juicio oral. ¿Sale? Por ejemplo, en este caso van a excluir esta prueba y esta otra, y a juicio del juez considera que solamente estas dos pruebas son importantes para su desahogo en juicio. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Sí? Sí, Muy bien.
Y revisamos el objeto de la prueba. Debe contener algo que se relacione con la verdad buscada en el proceso. Tiene que tener relación con la litis. Debe ser la prueba pertinente, porque si no tiene relación con esa verdad a la cual pretendemos llegar, pues es una prueba que tiene que ser desahogada, ¿verdad? Tiene que ser desechada. ¿Lo entendemos? Entonces tiene que tener relación con la litis que se está planteando. Mis estimados abogados, revisábamos y comentábamos. Ahí está. Los datos de prueba. Bueno, inclusive me voy a un poquito atrás, ¿eh? Me voy a ir un poquito atrás para que lo vayamos comprendiendo. Ok. Ha ocurrido un delito, ¿sale? Se acaba de materializar la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Ahí lo tenemos. Muy bien. Todo lo que hemos estudiado, compañeros, hasta este momento. Ahí va. El primer elemento que tenemos aquí, llega la policía como primer respondiente y bueno, vamos a empezar a construir. Tenemos esta evidencia. Sobre esta evidencia vamos a trabajar todos los que configuramos el órgano, la trilogía de investigación. Policía de investigación, ¿sale? Ok. Ministerio Público y los servicios periciales. Muy bien. Ahora lo que estamos haciendo es que a juicio de la Fiscalía tenemos elementos de suficiente convicción para judicializar la presente carpeta de investigación y presentarla ante un juez de control en la audiencia inicial. Y en esta audiencia inicial vamos a formular imputación, vamos a solicitar el auto de vinculación a proceso, vamos a abrir debate sobre medidas cautelares, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento que yo judicializo mi investigación ante un juez de control, estamos hablando del dato de prueba. ¿Ok? ¿Hasta acá me van siguiendo, compañeros? Muy bien. Sí. Ok. Ya presento yo en audiencia intermedia mi escrito de acusación. Ok. Y sobre este escrito de acusación vamos a encontrar que ofrezco mis pruebas que van a ser desahogadas en audiencia de juicio, ¿sale? Y en audiencia de individualización de sanciones, ¿sale? Muy bien. Estimados amigos, si estas pruebas son admitidas para juicio, vamos a llamarla medios de prueba. Del punto de evidencia, datos de prueba y medios de prueba, ¿nos queda claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, cuando llegamos a juicio y esta prueba es valorada por el órgano jurisdiccional y en base a ello emite una sentencia, ahora sí estamos hablando de la prueba. ¿Vamos bien? Ujú. Sí. Ok, muy bien. Seguimos. Muy bien.
Datos de prueba, medios de prueba y pruebas, artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establecemos lo siguiente. Punto número 1. Dato de prueba. Es la referencia al contenido determinado. Es un medio de convicción aún no presentado ante el órgano jurisdiccional, pero sí se encuentra debidamente integrado a una carpeta de investigación. Muy bien. 2. Medios de prueba. Fuente de información en la cual se permite reconstruir los hechos y que es debidamente presentada ante el órgano jurisdiccional para, pues, de alguna manera reconstruir los hechos respetando estas formalidades esenciales del proceso. Y concluimos con la prueba. ¿Ok? Todo conocimiento cierto ingresado como medio de prueba y que es desahogada dentro de la audiencia de juicio oral. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? ¿Sale? ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿Quién la tiene? Ministerio Público. Ministerio Público, y de constituirse el asesor jurídico de la víctima como coadyuvante también. Es decir, ¿pudiese la defensa no presentar ninguna prueba? No. Sí pudiese, ¿eh? Una defensa pasiva. Es Mm, decir, tan tiene convicción de lo que está presentando que dice, atácame todo lo que quieras. Te voy a estar esperando y después, ¡pum! Te doy un golpe contundente. Entonces, tengo una defensa pasiva, ¿me entienden? ujú. Presenta todo lo que tú quieras. No sé si recuerden este boxeador, pero por ejemplo, muchos no les gustaba cómo boxeaba. ¿Cómo se llama? Floyd Mayweather. Ok. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que tenía este cuate? Que corría Era Normalmente. muy mucho, se defensivo, ¿no? defendía nada más. Ajá. Es decir, de verdad, ¿eh? O sea, los demás se cansaban de atacar este cuate. Y él contragolpeaba. Ajá. Y él prácticamente solamente tenía guardia. Llegaba un momento que decía, ah, bueno, ya, ahora sí empiezo a atacar. Pero el punto principal es una defensa pasiva. Atrás, guardando, esperando el momento oportuno, esperando el momento en la cual la fiscalía cometa un error, esperando algún elemento que dice, aquí es donde voy a agarrar y voy a destruir tu teoría del caso. Recuerden, compañeros, lo que les dije. La fiscalía tiene una carga de prueba importante, ¿eh? ¿Vale? La fiscalía debe de demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del sujeto activo. Más allá de toda duda razonable. Si hay una pequeña duda que le puso la defensa al juez, ¿qué creen que va a pasar? Una sola duda. ¿Qué creen que ocurre? Híjole. Sale al suelto, ¿no? Pues bueno, Pues se acuérdense, cae el ¿no? caso. Es muy importante determinar esto. Si no se demuestra, pues bueno, este, la verdad es que No se puede culpar. exactamente. Voy a ponerles un ejemplo de una duda razonable que en su momento se fijó en el caso O.J. Simpson. Ahí va, permítame, se lo voy a compartir, ¿eh? Para que pongan mucha atención lo que ocurrió. Les platico. Unos, unos elementos de prueba fundamentales que decía la fiscalía eran el tema de unos guantes. Ahí voy, ¿eh? Ok. Estos guantes que estaban manchados con la sangre de Nicole Brown y de la otra persona que fue objeto de este crimen,
decían que habían sido utilizados por O.J. Simpson. Había muchas pruebas materiales y circunstanciales que señalaban que Simpson era el responsable, pero hay algo que puso una duda razonable en lo que presentó la fiscalía, y ese es el tema de los guantes. Vamos a ver este video y ahorita me lo comentan, ¿eh? Ahí va. Mr. Simpson. The other glove. This is People's 164A. Is that the right-hand glove? Yes, Your Honor. All right. All right, Deputy Jex, would you just take a step back, please? Thank you. All right, records reflect that Mr. Simpson has both gloves. Yes. And Mr. Simpson's indicating that his fingers aren't all the way into the glove, Your Honor. All right. Thank you, counsel. And Mr. Simpson has told the jury that the glove is too small. All right. Lo importante que habrá que señalar en este caso, mis queridos amigos, es de que para la fiscalía era un elemento de prueba contundente el tema de los guantes. Estudios posteriores determinaron que sí los utilizó, pero como la defensa sabía que este era un elemento de prueba que querían presentar en juicio, de alguna manera le recomendaron a O.J. Simpson que tomara un medicamento para que sus manos se llenaran de Pincho. líquido y estuvieran un poquito ensanchadas ese día. Entonces, al momento de que si la prueba contundente para demostrar que los guantes que se utilizaron en la escena son esos y que son de O.J. Simpson y no calzaban los guantes en la audiencia, ¿qué creen que pasó? La Pusieron dudas desecharon. razonables, ¿sí o Duda no? razonable. Duda razonable. Evidentemente, compañeros. Y recuerden que la pena, la sentencia aquí tiene que ser más allá de toda duda razonable. ¿Se entiende? Sí, Ujú. Muy bien. Entonces, mucho cuidado, porque son aspectos que de alguna manera sonarán mínimos, pero marcan una gran diferencia. Ahora bien, valoración sistemática de la prueba. Artículo 20, apartado A, fracción 2 de la Constitución, 259, párrafo segundo, 265 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿A qué hacemos referencia con esto, compañeros? Muy bien. A ver, la valoración de la prueba. ¿Qué va a tomar en cuenta su señoría al momento de emitir una resolución sobre una prueba? ¿Qué deberá tomar en cuenta, abogados? ¿Cuál será el punto de partida que será un factor central de esto? ¿Cuál será? ¿Qué me dicen ustedes? es una prueba Empezó. práctica. Sana crítica. Primer elemento. Leal saber y entender del juez. ¿Sale? Es un abogado que hasta cierto punto tiene los elementos de convicción que ustedes le están presentando y entonces a su más leal saber y entender emitirá una determinación. Y por supuesto tiene una libre valoración de la prueba.
A diferencia de Estados Unidos, en la que hay que convencer a un jurado, aquí hay que convencer al tribunal de enjuiciamiento. Hay que convencer a los jueces, ¿sí? Y muchas veces se pueden equivocar, si no es que en la mayoría de las ocasiones. Por eso, afortunadamente, se plantean recursos que se pueden presentar, como el de apelación, para revisar la sentencia que este juez ha emitido. ¿Vamos bien hasta aquí con esta posición? Sí, maestro. Oiga, como el caso de que acaba de pasar, ¿no? De la violación de una niña de 4 años, que el juez aquí en México quería, le quitó la culpa al presunto responsable porque supuestamente la niña no se acordó de la dirección y de la hora en que fue abusada sexualmente. Pues fíjese que son elementos importantes. ¿No? No tenemos más acceso a toda la audiencia que fue lo que ocurrió. Vemos un extracto. Lo que yo sí veo muy mal del juez es de que se hubiese permitido tener tener un debate en ese momento con la Ujú. mamá de la pequeña. Creo que ese fue un punto central porque prácticamente ahí entró en una contradicción en de él. Dice, sí, valoré y sí, efectivamente se demostró que fuiste abusada, pero no te acordaste de estas circunstancias. Me parece que eso es lo que al final de cuentas va a perjudicar a este juez. Eso Sí, fue base claro. de la causa principal. Ujú. Yo a lo que me refiero es que, como usted está mencionando, que en Estados Unidos se tiene que convencer a la audiencia y aquí en México al Al juez, jurado, y al a- jurado. al jurado, pues al jurado, en Estados Unidos al jurado y aquí en México al juez. Y usted lo acaba de decir, se equivocan, fue lo que cometió el juez en ese específico caso de la niña. Y no solamente el juez se equivoca, ¿eh? El jurado ha cometido muchísimos errores, ¿eh? Y muchas veces el jurado en Estados Unidos llega a tener posiciones raciales, ¿eh? Verdaderamente raciales. Entonces, a veces no es lo mismo que acuda un anglosajón a un juicio a que acuda a un afroamericano o que acuda a un latino porque tienen una perspectiva distinta también el jurado. Esa es No, una realidad, ¿eh? eh, Sí, totalmente. muy bien. ¿Vamos bien, compañeros, hasta aquí? Sí, maestro. Sí, muy bien. Seguimos. Ahí va. Muy bien. Principios generales de la prueba. Bien. La licitud y legalidad de la prueba. Artículo 20, apartado A, fracción 9 de la Constitución y artículo 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿A qué se refiere de la licitud o la legalidad? Bueno, las pruebas que se presenten de alguna manera deben de estar totalmente relacionadas con el hecho que estamos presentando y estas pruebas pues están acordes con lo que establece las leyes que rigen la materia. Muy bien. Estarán acorde con lo que establece la Constitución y lo que se establecen en tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sale? La prueba hay un momento procesal oportuno para su ofrecimiento. Y después de ese momento procesal oportuno en la que se debieron ofrecer, puede ser, compañeros, es decir, el momento procesal era aquí, la audiencia intermedia, pero resulta que presentas elementos de convicción en la cual no tenías conocimiento de esta prueba y verificas que se trata de una prueba superviniente, ¿sale? Entonces sí puede ser que sea admitida de forma posterior, pero hay que demostrar que no se tenía el conocimiento de esa prueba cuando se debió haber presentado en juicio. ¿Se entiende? Ok. Otro principio de la prueba se llama el principio de liberalidad. Artículo 20 de la Constitución, apartado B, fracción 1, y también tenemos el artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok, en una causa penal
se admiten todo tipo de pruebas que tengan relación con la litis, ¿sale? Es decir, se pueden ser objeto de pruebas las documentales, ¿sale? Testimoniales, periciales, instrumentales, presuncionales, ¿sale? Y todas aquellas pruebas aportadas por la tecnología, ok, y por la ciencia. Muy bien, ahí está. Vamos atendiendo estos temas, ¿sale? Que tengan relación con la litis y por supuesto también concatenadas con el principio de legalidad. Continuamos y por ejemplo vemos también lo referente a la oportunidad. ¿Y qué decimos sobre esto? Artículo 20, apartado A, fracción 3 de la Constitución y artículo 358. ¿Sobre qué versa esto, compañeros? Bueno, hay un momento procesal para su aportación. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, la prueba vamos a irla incluyendo desde la etapa de investigación. Ok, muy bien. Vamos a presentarla en etapa intermedia. Ok. Hay prueba que hay que desahogar de forma anticipada por su naturaleza y la prueba que va a ser desahogada en la fase de juicio oral. ¿Sale? Una oportunidad para su desahogo. Tenemos el tema referente con la valoración que ya hemos estudiado. Artículo 20, apartado A, fracción 2 de la Constitución y el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La más íntima convicción del órgano jurisdiccional, su leal saber y entender y la libre valoración de la prueba. Muy bien. El debate probatorio. ¿En qué va a consistir? Veamos. Bien. Un primer planteamiento es cómo obtuviste la prueba. La obtención lícita es importante. La localización, el aseguramiento de los elementos de convicción que encontramos dentro de una escena, su traslado, la cadena de custodia, cómo lo incorporamos al proceso, cómo lo ofrecemos. Errores que cometamos aquí, compañeros, trascienden. Por eso es una parte muy importante la cadena de custodia, el traslado de la prueba y el ofrecimiento para su desahogo en juicio. ¿Cómo incorporamos la prueba? ¿Cómo se va a ofrecer en el momento procesal? Recuerden, la prueba la estoy incorporando desde mi escrito de acusación, en el escrito de acusador coadyuvante, en la contestación a la acusación. Vamos integrándola. Se hace el descubrimiento probatorio y entonces la prueba es objeto de contradicción. La idoneidad de la prueba. ¿Esa prueba tiene relación con la litis? ¿Esa prueba es pertinente para la causa que pretendo demostrar en juicio? ¿Esa prueba que me estás presentando es una prueba que tiene como objeto demostrar el hecho que se está planteando en juicio o no es así? Y también, por supuesto, tiene que tener suficiencia jurídica. ¿Sí?
Entonces, debe de tener los elementos de convicción que sean necesarios para demostrarlo dentro de este proceso penal. Los medios de prueba que van a ser objeto de juicio son: 1. La prueba testimonial. Artículo 360 al artículo 367 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos la prueba pericial, artículo 368 al artículo 370. Tenemos la declaración del acusado, las pruebas documentales y otras pruebas que se pueden presentar. Vamos a empezar por partes. Empecemos con la prueba testimonial. ¿Listos? Ok. Manifestación de los testigos que desde su respectiva postura, ¿sale? Ya sea como víctima o ofendido o en su carácter de fiscal o defensor, vamos a verificar entonces los hechos que le constan. ¿Es un testigo que estuvo presencial o fue un testigo de oídas? ¿Sí? ¿Cómo podemos demostrar la importancia que tiene su declaración? Si el testigo le constan los hechos, vamos a ver que nos vamos a encontrar con un testigo que de alguna manera estaba presente cuando ocurrieron los hechos y a él le consta cómo los mismos se materializaron. Es un testigo presencial. Al otro testigo de oídas, alguien le contó, se enteró, escuchó, pero él nunca estuvo presente cuando ocurrió este hecho. Ese es un testigo de oídas. Muy bien. Ok. Hay testigos que sirven para la teoría del caso que estoy presentando. Ese es un testigo pertinente. ¿Vale? Hay otro testigo que todo lo contrario, no sirve para mi teoría del caso. Es un testigo que entra en contradicción. Este es un testigo contradictorio. Ok. Y hay otro testigo que quiere ser el protagonista. No acepta instrucciones, incluso va más allá de lo que le preguntan. A este testigo lo conocemos como testigo hostil. ¿Sí? ¿Se entiende? Al final de cuentas, ese testigo es un testigo protagonista, no se sujeta al interrogatorio, de alguna manera llega a confrontar a las partes y bueno, pues no es tan conveniente, ¿verdad? Su presentación. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, seguimos. Tenemos ahora en este punto a una prueba pericial. Son aquellos de conformidad por la naturaleza de los hechos presentados, con criterio técnico, con criterio científico, artes, profesiones u oficios, van a desentrañar la consistencia, autenticidad o verosimilitud de los elementos probatorios que aportan las partes. Es muy importante señalar que existen varios tipos de peritos. Tenemos, por ejemplo, los peritos llamados legos. Aquí vamos. Peritos legos. ¿Cuáles son estos? Estos peritos son peritos legos y los peritos doctos. Los peritos legos son los peritos técnicos. Ok. Conocimiento de un determinado arte,
de un determinado oficio. Y los peritos doctos son aquellos que requieren un título profesional para su ejercicio. Son peritos científicos. Muy bien. ¿Se entiende? Ok. Muy bien. En este punto vamos a encontrar que las partes van a ofrecer. Ahí va. Muy bien. Si el perito que ofreció la fiscalía, su testimonio se contradice al de la defensa, bueno, en este caso el órgano jurisdiccional para desempatar esa pericial podrá presentar un perito tercero en discordia. Ok. Y este testigo, este perito va a ser pagado por las propias partes. Van a cubrir sus respectivos honorarios. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Algunas pruebas periciales que pueden ser desahogadas en materia penal, vamos a encontrar las siguientes. Tenemos en balística forense, que tiene que ver con una cuestión del disparo de armas de fuego y principalmente, compañeros, pues el tema de la trayectoria de una bala, el tema del tipo de bala que fue disparada y de alguna manera inclusive determinar el arma de origen de dicho disparo para establecer alguna responsabilidad penal sobre este caso en particular. ¿Qué más tenemos, mis queridos amigos? Bueno, tenemos también, por supuesto, la química forense, que también tiene una implicación muy importante en el tema del uso de de un arma de fuego y de otros elementos que también son importantes en la causa penal. Tenemos los peritajes sobre incendios y explosivos, el tema de la evaluación de objetos, que también es importante, la odontología forense, sobre todo hace algunos años, donde no había tanta eficacia del tema de la prueba del ADN, la odontología forense determinaba una cuestión sobre una investigación de un delito. ¿Sabían que el caso del asesino serial en Estados Unidos, Ted Bundy, lo que determinó su responsabilidad fue un tema de una mordida? Ahí es donde en la mordida se determinó que los dientes de Ted Bundy eran los que se habían impregnado en el glúteo de una de sus víctimas. Tenemos el tema de la medicina forense, la dactiloscopía en el tema de recolección de huellas digitales, la grafoscopía, la documentoscopía, las periciales en psicología, las de criminalística de campo y la pericial en mecánica de hechos, solamente por mencionar algunos que pueden ser desahogados. Muy bien. Ok, perfecto. Continuamos con el estudio y también tenemos, por supuesto, las prueba documental y la exhibición material. Tenemos la documental pública que va a servir para confirmar una acusación. Aquí la tenemos. Y tenemos también confirmar argumentos que está presentando la defensa, negar los argumentos de la defensa o también los argumentos de la acusación en relación a la prueba documental que se hubiese incorporado a una carpeta de investigación. Muy bien. Entonces también sirve para demostrar estos hechos. Hay documental que vamos a clasificar como prueba documental pública y privada. La documental pública, por ejemplo,
vamos a tener aquí algunos elementos como son, pues, de autoridades jurisdiccionales, de autoridades administrativas, también de autoridades con fe pública, como son los notarios, los corredores públicos, ok, o también en mexicanos en el extranjero, el tema de los cónsules. Muy bien, ok. Documentales públicas tienen un mayor valor probatorio que las documentales privadas. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Muy bien. Las documentales privadas, pues de alguna manera son pruebas que son presentadas por las partes. Aquí está. Documental privada. Las partes lo ofrecen. Bien. Continuamos y vemos, por supuesto, lo referente a otras pruebas reconocidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué pruebas tenemos, compañeros? Bueno, hay varias. Podemos mencionar aquí la presuncional en su doble aspecto, legal y humano. Su señoría, de todo lo que pasó en este juicio, tome los elementos que favorezcan a la parte que yo represento. Todo lo que en su momento, pues sea en beneficio, su señoría, tómelo en consideración. ¿Sale? Muy bien. Y tenemos la instrumental de actuaciones que se establece en los artículos 41, 44, 50, 61, 320, 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. Ok, hasta acá vamos bien con el tema de las pruebas. ¿Sí, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Sí, gracias. Seguimos y vemos la exclusión de los medios de prueba. ¿Por qué la prueba en este caso será excluyente? Uno, porque no son útiles para esclarecer los hechos. Es decir, esta prueba o no tiene relación con los hechos o hace referencia a hechos que son irrelevantes. Por lo tanto, las partes van a solicitar que dicha prueba sea objeto de exclusión. Punto número 2. Cuando no haga referencia a la investigación. Entonces, como no tiene relación con esta litis, bueno, vamos a excluirla. Pruebas dilatorias, sobreabundantes. A ver, compañeros, 20 personas constataron los hechos que ocurrió. ¿Debo entrevistar a las 20 personas o es sobreabundante? Sí se debería, ¿no? Porque pues las 20 personas vieron lo que pasó, ¿no? Y cada Pero, quien pues luego da su versión. híjole, entonces usted estaría en un juicio que prácticamente tendría un proceso muy aletargado, porque imagínate que comparezcan las 20 y si por ahí alguna dice no puedo asistir, tendremos que diferir la audiencia o se excluye la prueba. Entonces, considero que es sobreabundante. Con 2 o 3 testigos que usted tenga que presentar los hechos, es más que suficiente. Los otros 17 son sobreabundantes, mi estimado Saúl. Claro. Ok. ¿Sí? Muy bien. Impertinentes. Algo es impertinente cuando no tiene relación. Algo es impertinente cuando no es relevante. Algo es impertinente inclusive cuando en lugar de aclarar un hecho, tiende a ser una cuestión de naturaleza personal.
Hay cuestiones que son impertinentes y que no son necesarias demostrar en juicio porque o no es la razón principal de la misma o versa sobre hechos que son personales que poco tienen que ver con la causa. Y también innecesarias. Por ejemplo, ¿tendría razón de ser que yo les dijera, a ver, que el día de ayer fue viernes 8 de marzo? ¿Es necesario comprobar que ayer fue un viernes 8 de marzo o es un hecho notorio que ayer fue? ¿no? Es Sí, un No es hecho relevante. notorio, necesario. ¿no? Es Es un hecho notorio que notorio. ocurrió, ¿verdad? ¿Tendría yo que demostrar que el día 8 de marzo en el centro de la Ciudad de México, aproximadamente a las 4 de la tarde, hubo una manifestación por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer? ¿O es un hecho notorio? Notorio. Es un hecho notorio, ¿verdad? Es innecesario demostrarlo porque de alguna manera a medios de comunicación, a millones de personas, a muchos les consta lo que ocurrió el día de ayer, ¿verdad? Ok. Vamos a solicitar la exclusión cuando esta prueba vulnere derechos fundamentales. ¿Sale? Por ejemplo, imaginen que obtenemos una prueba a través de la confesión de un testigo, pero esa confesión la obtuvimos a través de tortura. ¿Violó derechos fundamentales, compañeros? Sí. Sí, claro. Artículo 22 de la Constitución y los protocolos para combatir a la tortura. Las pruebas son declaradas nulas porque son ilícitas. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. O cuando contravienen las disposiciones legales. Ahí está. En estos supuestos se va a solicitar la exclusión de la prueba. Continuamos, estimados amigos, y vemos lo siguiente. Ahí va. Bien. Prueba anticipada. Artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Bajo qué supuesto será considerada que se tendrá que desahogar de forma anticipada la prueba? Vamos a ver. Empezamos. Esto se va a desahogar antes de la celebración de la audiencia de juicio oral. ¿Por qué? Porque en este punto eh, se han ofrecido los registros y se han generado antes de su desahogo. ¿Por qué se dan los siguientes supuestos? Uno, tiene que ser practicada ante la presencia de un juez de control. Estamos en la etapa de investigación, estamos en la etapa de intermedia. ¿Quién la va a solicitar? Cualquiera de las partes. Hay que exponer las razones, por ejemplo, en el caso de una prueba testimonial, que el testigo puede ser que no comparezca a la audiencia de juicio oral y entonces es muy riesgoso de que su testimonio no va a ser objeto de estudio en juicio o porque existe la situación de alteración o pérdida de ese medio de prueba por su propia naturaleza. Y por lo tanto, esta prueba se tiene que desahogar de forma anticipada. ¿Vamos bien con este punto, compañeros? Entonces, reiteramos, esta prueba va a ser desahogada en una audiencia de juicio, ¿sale? Aquí, ante la presencia de un juez de control. ¿Sale? Paso número 1. Se desahoga ante un juez de control. Paso número 2. La solicitó la fiscalía, asesor jurídico de la víctima, la defensa. Paso número 3. Este testigo se encuentra mal de salud. Este testigo fue amenazado. Este testigo es extranjero y es muy probable que cuando rinda su testimonio
ya no se encuentra en el país. Paso número 4. La naturaleza de la propia prueba hace que ésta no llegue cuando nosotros pues ya estemos en la fase de juicio oral. Muy bien. Ok. Conclusión con el tema de la prueba ilícita y la teoría del fruto del árbol envenenado. Prueba ilegal. Su obtención se realiza en violación a normas procesales o materiales. ¿Qué implica esto? Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nos establece los requerimientos en relación de la prueba. Y entonces, en este sentido, se establece que vamos a encontrar que esta prueba no es admitida porque no se ofrece en los términos que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso esta prueba es desechada por ser ilegal. Prueba ilegítima. La prohibición se establece dentro de la norma procesal y por lo tanto no puede ser ofrecida en juicio. Y la prueba ilícita se obtiene por la autoridad, por la policía de investigación, por la fiscalía, en violación de derechos fundamentales. Compañeros, la policía llega a mi domicilio y sin fundar ni motivar la causa por la cual me está generando un acto de molestia, ingresa a mi domicilio y obtiene documentos y obtiene elementos materiales que dice que va a integrar una carpeta de investigación. Lo que la fiscalía lo que la policía de investigación integre y que presenta la fiscalía, todo lo que ustedes me digan aquí, compañeros, constituirá el tema de una prueba ilícita. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, sí está claro. Muy bien, muy bien. Seguimos, estimados amigos, y bueno, vamos a llegar al tema de la teoría del fruto del árbol envenenado. Antes que nada, quiero decirles que no es una clase ni bíblica ni nada, compañeros, pero esto viene dentro de la propia Biblia, Mateo 7, versículos 17 al 20. Nos dice lo siguiente, atentos. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, la prueba que de origen ha sido declarada ilícita es una prueba que no va a llegar a tomarse en consideración dentro de la audiencia de juicio oral. ¿Se entiende entonces la teoría del fruto del árbol envenenado? ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Bien, rápidamente, ya casi estamos llegando a la conclusión de nuestra asignatura. Y llegamos con el estudio de la teoría del caso. Ahí va. Bueno, vamos a empezar con los momentos procesales de incorporación de la prueba. Vamos a empezar por partes. 1. Vamos a ofrecer el medio de prueba en el escrito de acusación que presenta la fiscalía. Ok, muy bien. En el escrito de
acusación coadyuvante que va a presentar el asesor jurídico de la víctima. Ok. ¿Y cuándo se realiza la contestación a la acusación, que en este caso presenta la defensa? Muy bien. Ok. Entonces, ¿está claro el momento procesal en la cual se incorpora la prueba, sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. La admisión o desechamiento se va a dar cuando se presenta el debate probatorio durante la audiencia intermedia. ¿Nos quedó claro? Sí. ¿Sí? Ok. Y el desahogo de la misma se va a presentar durante la celebración de la etapa de juicio oral. Ahí está. Muy bien. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? Muy bien. Ok. Teoría del caso. Tiene los siguientes elementos. Elementos fácticos, circunstancias, de tiempo, de modo y de lugar. Muy bien. Tiempo, modo y lugar. Elementos normativos de legalidad, de constitucionalidad, de convencionalidad, de legalidad, preceptos que se establecen tanto en las normas sustantivas como los códigos penales y en la norma adjetiva como el Código Nacional de Procedimientos Penales. De constitucionalidad, los derechos que se encuentran consagrados en nuestra Constitución. ¿Vale? Y convencionalidad dentro de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y los elementos probatorios. Ya mencionábamos la prueba testimonial, ¿sale? La prueba pericial, la prueba instrumental, la prueba documental, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok. Características de la teoría del caso. La teoría del caso debe ser única. Ok. Si yo como fiscal tengo abierto varias teorías del caso, y entonces digo, a ver, si no pega la teoría del caso de que esto constituye el tipo penal de feminicidio, ¿sale? Voy a irme a la teoría del caso que va a presentar la causa como un homicidio. Y si no pega esta, voy a presentar una teoría del caso en la cual voy a presentar la causa de lesiones que ponen en peligro la vida. ¿Qué problema vemos aquí, abogados? ¿Qué problema hay que tengamos varias teorías del caso? ¿Ningún problema habría o sí hay problemas? Es que se va a dificultar más tipificarlo. Pues si hasta cierto punto es un tema de contradicción, ¿no? Sí, Ujú. Porque sí, primero, comprensión. Y nunca reunir, ¿cómo se dice? Nunca juntarían las pruebas, ¿no? Los indicios, las evidencias. y cualquier abogado medianamente calificado va a decir, pues mira, tú estás en tanta contradicción que no tienes ni bien acreditado cuál es la causa penal que estás persiguiendo. Ni siquiera eso lo tienes, ni siquiera lo tienes definido. El delito. Entonces, ahí está, ahí hay un problema, ¿verdad? La teoría del caso
Mientras más sencilla, mejor. Sean muy puntuales sobre lo que ustedes están requiriendo. Sean muy puntuales qué es lo que pretenden ustedes demostrar. ¿Sí? Entonces, ustedes construyan así su teoría del caso. ¿Qué significa esto? A ver, estoy presentando mi teoría del caso sobre la conducta de un sujeto activo que considero constituye la comisión del delito de feminicidio. Entonces, primero, te ubico mis circunstancias de tiempo, modo y lugar, mis elementos fácticos. Tiempo, modo y lugar. Tiempo, modo, lugar. Tengo mis elementos normativos. Ok. Aquí, por ejemplo, sean muy puntuales con su teoría del delito, ¿sale? Sean muy puntuales con su tema de los delitos en particular y sobre todo con los temas procesales. Aquí verifíquenme la conducta típica, antijurídica, culpable, punible y sancionada por las normas penales. Muy bien. Ok. Después se me van hacia los elementos probatorios. Así construyanla. Y a lo que voy, mis queridos amigos, sean ustedes muy precisos. Es decir, háganme un cuadro así, como lo que vamos a presentar a continuación. Ahí va. Muy bien. Háganme un cuadro que más o menos distribuyan así. Por ejemplo, aquí pongan los elementos fácticos, los normativos y los probatorios. Fácticos. El día 15 de junio del 2024, sujeto A privó de la vida a sujeto B, quien es una mujer, y esta privación de la vida a sujeto activo la hizo por el simple hecho de que ella era mujer. Aspectos normativos, el tipo penal de feminicidio, ok, y por ejemplo, podemos aquí agregar otros elementos con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y tengo, ¿qué pruebas tengo? Tengo pruebas testimoniales, tengo pruebas periciales, tengo pruebas instrumentales y tengo pues otras pruebas que verifican que el hecho aconteció. Vamos ordenándolo, vamos estructurando nuestra teoría del caso. Muy bien, sencilla, lógica. Todos los elementos que presentemos debemos acreditarlo. Por algo tiene que ser creíble y tiene que tener suficiencia jurídica para que nosotros la podamos presentar. Muy bien. Ok. Registro jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia en relación de la teoría del caso. Dice lo siguiente. La teoría del caso va a ser una idea central o un conjunto de hechos sobre los cuales va a versar la participación de la fiscalía, ¿vale? La participación del asesor jurídico de la víctima, la participación de la defensa. Muy bien. Seguimos con una explicación y determinación de todo aquello que es penalmente relevante. Todo aquello que es importante para la causa penal
que estamos presentando. La teoría del caso será la hipótesis procesal, ¿sale? En la cual nosotros vamos a demostrar al órgano jurisdiccional que esta hipótesis que estoy presentando es la verdadera, es la hipótesis que verifica los hechos que ocurrieron. La teoría tiene fortalezas y tiene debilidades, y por eso nosotros tenemos que trabajarla adecuadamente. Muy bien. ¿Se entiende todo esto, compañeros? ¿Sí? Ok. Muy bien. A ver. Ay, perdón, ¿eh? A ver si lo ven. Ok, les presento lo siguiente. Ok, ahí está. Les voy a poner el siguiente caso. Regresamos con un tema de un boxeador y su sparring. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Pregunta. A ver. En una pelea de boxeo, vamos a encontrar también una teoría del caso. Él sabe que tiene fortalezas frente a su rival. ¿Lo sabe, sí o no? ¿Sí? Sí, sí lo sabe. Ok. Y la defensa sabe que también tiene fortalezas sobre su rival. Por muy pequeño que sea un boxeador, por muy pequeño que sea un equipo de fútbol, hay áreas de oportunidad. Por muy pequeño que sea. Hay fortalezas y hay debilidades. ¿Qué tenemos que hacer sobre nuestras debilidades, compañeros? ¿Qué tenemos que hacer con nuestro rival? Estudiar Us- todas sus us- áreas de oportunidad. Usar la inteligencia, profesor. Pero sobre todo si tengo debilidad, ¿saben qué tengo que hacer? Ocultar esa debilidad. Ocultarlas, ¿no? Sí, o sea, de alguna manera, tratar de no demostrarle dónde soy vulnerable. Porque si él descubre dónde soy vulnerable, ¿qué creen que va a hacer? Ahí le va a Va a dar. atacar ahí la Ah, debilidad. ahí ataca, ¿verdad? Allí se va con todo. Y bueno, pues entonces yo descubrí esa parte. ¿Cuál es el punto de debilidad de Aquiles? Su talón. El Su talón. 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 El Ok. talón. Es decir, todo lo demás, Aquiles tenía una fortaleza en todo. Pero lamentablemente, compañeros, su punto débil de Aquiles, pues era su talón. Aquí lo tenemos muy fuerte, muy poderoso, pero ese punto era su debilidad. Y si los rivales lo sabían, pues ya sabían por dónde atacarlo, ¿verdad? ¿Se entiende? Claro. Por ejemplo, ¿cuál era el punto Sí. débil de Sansón? Cabello. Su Cabello. cabello. O sea, al final de cuentas es una lucha de estrategias. Por eso, mientras ustedes estén más preparados, tendrán mayores elementos para que tengan una resolución favorable a sus intereses. ¿Se Claro. entiende? Ok. Tener una adecuada, completa teoría del caso nos va a conllevar, ay, perdón, ya me brinqué un punto, nos va a ayudar a el tema de organizar nuestros medios de prueba para presentarlos a juicio. Nos va a ayudar, compañeros, a la formalidad del proceso
que de no llevarse a cabo nos va a conllevar a su reposición. Llevar a un juicio sin teoría del caso provoca un procedimiento carente de objetivos. No tenemos hacia dónde queremos llegar, pues esto conlleva a un trabajo que va a tener una deficiencia cuando la presentemos al juez. Me atrevo a decir que una teoría del caso es como una brújula. ¿Qué pasa si nosotros no llevamos una brújula cuando nosotros zarpamos, cuando estamos Pues per- navegando? Se va a perder. Nos vamos a perder, ¿verdad? Entonces, de verdad, compañeros, no llevar una brújula, no tener una teoría del caso, pues implica que no estamos trabajando bien nuestro proceso. Estamos como un barco a la deriva. Vamos a perdernos. No sabemos qué es lo que pretendemos ante el juez. Por eso decimos, una teoría del caso ineficaz, ausente e imprecisa, pues nos va a conllevar a tener un mal resultado y que no tengamos elementos en el caso de que la resolución no nos favorezca de presentar alguna apelación. Bien, si ustedes ven, aquí les voy a poner otro caso, voy a borrar todo esto y voy a dibujar una causa. A ver, por ejemplo, vamos a hablar de los elementos de la ciencia, metodología de la investigación. Empezamos con la observación, después tenemos la formulación de un planteamiento del problema, después tenemos la formulación de una hipótesis, después tenemos la experimentación, ¿ok? Y llegamos a la conclusión, ¿sale? Comprobación del resultado. Muy bien. La observación. Lo primero que vamos a analizar son las circunstancias fácticas que tenemos, ¿sale? Tiempo, modo y lugar. ¿Ok? Tengo, en este caso, será mi evidencia que voy a determinar si hay suficiencia jurídica para que yo la presente en mi carpeta de investigación y en ese momento tengamos un dato de prueba. ¿Ok? Después empiezo yo a recabar las pruebas que voy a desahogar en juicio. Muy bien. De estos elementos que yo tengo como fiscal, ahora vamos a pasar a la cuestión de el planteamiento del problema. Entonces yo aquí, si soy fiscal, voy a determinar si voy a formular imputación o en su caso voy a suspender el proceso, ¿ok? O voy a abstenerme de investigar. Muy bien. Ok. Si voy a formular imputación, entonces voy a presentar mi hipótesis ante el órgano jurisdiccional y esta hipótesis va a estar preparada por la formulación de imputación, por la vinculación a proceso y sobre todo con el escrito de acusación en etapa intermedia. Muy bien. En esta hipótesis, yo ya tengo bien estructurada mi teoría del caso, perfectamente estudiada.
los elementos fácticos, los elementos normativos y probatorios. ¿Se entiende? Ok, llegamos a la fase de juicio en donde mi teoría del caso va a ser desahogada y en este punto en audiencia de juicio oral se va a desahogar la prueba. Ok, se va a verificar la comprobación de mi resultado cuando emitan una sentencia. Y si esa sentencia me favorece, entonces mi hipótesis habrá sido acreditada. ¿Se entiende, abogados? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, 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 sí se ¿Sí? claro. entiende. Muy bien. Perfecto. Vamos a avanzar. Maestro, perdón, ¿podría repetir la D de experimentación, por favor? Bueno, en la experimentación llegamos a juicio oral, se va a desahogar la prueba y entonces el órgano jurisdiccional emitirá sentencia, que si la sentencia favorece a mis intereses, mi hipótesis habrá comprobado. Ujú. Sí, gracias. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, muy bien. Seguimos, compañeros. Ahí va. Vientos. Muy bien. Ok. Empezamos ahora con con el tema de duda razonable. Ahí tenemos el registro jurisprudencial. Atentos, por favor, con lo que vamos a comentar rápidamente. Decimos, punto número 1. Es muy importante que en el escenario probatorio subsistan tanto pruebas de cargo que presenta la fiscalía, ¿sale? Como pruebas de descargo que van a presentar en este caso la defensa. Muy bien. De cargo y de descargo. Bien. La acusación no solamente se sustenta en pruebas de cargo, sino también de descargo, que sean valoradas tomando en cuenta ambas. Y en caso de duda razonable, se va a presentar en dos modalidades en cuanto a las pruebas de descargo. ¿Cuáles son estas modalidades? 1. Cuando confirman la hipótesis, aunque sea parcial, de la defensa. ¿Sí? O cuando a través de las pruebas de descargo se cuestiona la credibilidad de las pruebas que sustentan la hipótesis. Si le pegamos esos dos elementos, compañeros, es más que suficiente. Entonces, todo el esquema que les planteé con antelación, aquí tenemos todo este estudio que mencionamos es de la fiscalía. Y a su vez también va a haber un método que va a seguir la defensa. Pero la defensa, con que ponga en tela de juicio, con que ponga en evidencia la hipótesis que está presentando la fiscalía, es más que suficiente. Muy bien. ¿Dudas, comentarios? ¿Sale? Muy bien, abogados. Muy bien. Continuamos. Auto de apertura a juicio oral con la cual damos por terminada la celebración de la audiencia intermedia. ¿Qué elementos tiene el auto de apertura a juicio? Estos son sus elementos. El tribunal competente para celebrar la audiencia. Se van a individualizar a los acusados, las acusaciones que serán objeto de juicio y si hubo correcciones formales, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son los hechos materia de la acusación? ¿Qué acuerdos probatorios celebraron las partes?
los medios de prueba que van a ser admitidos en la audiencia de juicio, y si hubo una prueba anticipada, vamos a señalar cuál fue dicha prueba anticipada y cuál fue su resolución. Continuamos y vamos a ver, estimados amigos, lo referente a los medios de prueba que van a desahogarse en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Las medidas de resguardo e identidad que se necesiten por las partes, las personas que van a ser citadas en audiencia y las medidas cautelares que se hubiesen impuesto al acusado. Muy bien. Esto va a contener el auto de apertura a juicio oral. ¿Quiénes van a intervenir en esta audiencia? Vamos a verlo. Aquí está. Vamos a ver quiénes intervienen. Atentos, por favor. ¿Quién va a intervenir? Bueno, va a intervenir el Ministerio Público, va a intervenir el asesor jurídico de la víctima, va a intervenir la víctima. Muy bien. Tenemos la defensa, aquí perfectamente señalado, y tenemos al acusado. Muy bien. Vamos a tener al secretario, secretaria de sala, y vamos a tener a los jueces que van a integrar el tribunal de enjuiciamiento. Recuerden la prohibición constitucional. Si uno de estos jueces intervino en cualquiera de las fases anteriores, no podrá conformar el tribunal de enjuiciamiento. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Maestro. Ok. Sí. En esta audiencia vamos a tener la presencia de testigos y la presencia de peritos que hubiesen sido convocados para desahogar las pruebas dentro de la audiencia de juicio oral. Si tenemos algún comentario, me lo dicen hasta aquí. ¿Queda claro? Muy bien. Seguimos. Ahí va. Bien. Vamos a verificar el desarrollo de la audiencia. Ahí va. Muy bien. Empezamos. Concluimos con la apertura. Vamos a iniciar con la apertura de la audiencia de juicio oral. Tenemos 3 jueces. Uno de ellos va a ser el juez presidente, y este juez presidente señala el objeto de juicio y cuáles son los acuerdos probatorios que las partes celebraron en la audiencia intermedia. ¿Vamos bien? Ok. Se van a formular los alegatos de apertura, como ya vimos el orden desde un principio, de la fiscalía, del asesor jurídico de la víctima ofendido y del defensor del imputado. Empezábamos a mencionar la naturaleza que van a tener esos alegatos de apertura. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a verlos a continuación. Un extracto de un alegato de apertura que venga, por ejemplo, en una película. Vamos a ver si tenemos. Ahí va. ¿Listos? ¿Listos, abogados? Bien, empezamos. Rápidamente lo Su alegato de apertura. Miembros del jurado, buenos días. Soy Jeffrey Hollands, de la Fiscalía de Distrito, y estamos todos aquí para alcanzar un objetivo: la justicia.
Están aquí para hacer justicia respondiendo a una simple pregunta. El acusado, Trevor Elliott, ¿mató a su esposa y a su amante? Y yo estoy aquí para aportarles la respuesta, que es inequívocamente sí. Durante los siguientes días probaremos que el señor Elliott tuvo motivo y oportunidad de cometer ese crimen. Y les presentaremos amplia evidencia que demostrará que él lo hizo. Escucharemos la llamada al 911, a los oficiales en la escena. Consideraremos todos los actos del acusado. Y para el final, yo confío en que llegarán a la inexorable conclusión de que Trevor Elliott disparó el arma que mató a ambos, a Lara Elliott y a Jan Reels. Antes hablemos un poco de él. ¿Quién es Trevor Elliott? Querrán saber. La compañía del señor Elliott produjo uno de los más vendidos videojuegos de todos los tiempos. Verán que es un hombre de indiscutido poder y riqueza, reticente a desprenderse de todo lo que considera suyo y solo suyo. También verán con exactitud el momento en que el señor Elliott se dio cuenta de que su esposa y su amante estaban juntos. La furia y la humillación lo llevaron a... Pero el sentido común los guiará. Ahora la defensa tratará de desviarlos de la justicia con barricadas, pero pongan los ojos en el premio. No lo olviden. A 2 personas les arrebataron la vida en 1 minuto. Vinimos a defenderlas. Gracias. Señor Holler. Bueno, señoría, eso fue todo un discurso. Yo me pregunto si no deberíamos darle al jurado unos minutos para estirar las piernas. Ya empiece su alegato, señor Holler. Sí, señoría. Damas y caballeros, buenos días. Mi nombre es Mickey Holler. Soy abogado defensor. Y él es mi cliente Trevor Elliott. Sé que han escuchado cosas sobre él. Pero solo les pido, por favor, mantengan la mente abierta hasta escuchar todo. Voy a ser breve hoy porque lo que quiero es llegar a la evidencia que el señor Gollancz no para de prometer. Por ejemplo, el arma. Hoy llegué a contar que 6 veces usó la palabra arma en su apertura. 6 veces les dijo que el señor Elliott usó el arma para matar a su esposa y a un espectador inocente. Lo que no les dijo 6 veces, la fiscalía no tiene ningún arma, ni forma de conectar al señor Elliott con un arma porque el señor Elliott jamás usó ni tuvo una. Aunque nada de esto importa a la policía. Porque para ellos está claro que una vez que el foco de la investigación se centró en el señor Elliott, ahí terminó. No vieron otra cosa. Y jamás investigaron a otros posibles sospechosos o evidencia. ¿No les importó eso? Tenían a su sospechoso y jamás lo revisaron. Damas y caballeros, este caso es sobre visiones limitadas. El foco puesto en un sospechoso y la completa falta de foco en cualquier otra cosa. Pero les prometo, una vez que lleguen al otro lado del túnel de la fiscalía, estarán viendo la luz del sol. Y se preguntarán dónde está el caso. Les agradezco mucho. Muy bien, estimados amigos. Entonces sí nos quedó claro en qué consistió el alegato de apertura de la Fiscalía y el alegato de apertura de la defensa. Cada uno pretende demostrar su teoría del caso y el punto de vista es cómo lo vamos a confrontar durante el desarrollo de juicio. El verbo rector que se va a emitir, estimados abogados, es un verbo rector en tiempo futuro. Recuérdenlo, futuro. ¿En qué consiste esto, mis queridos amigos? Vamos nosotros a decir, se acreditará, se justificará, se demostrará, se acreditará, se probará, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, abogados? Ok. Muy bien. Desahogamos la prueba que fue objeto de admisión en etapa intermedia, en el orden que aquí la tenemos perfectamente señalada.
tanto del Ministerio Público, asesor jurídico de la víctima y del imputado. Se declara cerrado el periodo de pruebas. Después de esto, mis queridos amigos, vamos a desahogar los alegatos de clausura en el orden que ya hemos expuesto con antelación de la Fiscalía, del asesor jurídico y de la defensa. Vamos a ver a continuación los alegatos de clausura. ¿Estamos listos, compañeros? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Muy bien, vamos a ver cómo se van a presentar. A veces les pongo de películas porque creo que lo que tienen que hacer mayormente, estimados amigos, es impactar. Si ustedes logran impactar, entonces creo que habrán logrado el objetivo, ¿vale? ¿Sí? Muy bien, vamos a presentarlo. Ahí va. Dejen, es que luego me cuesta trabajo encontrar algunos videos que ya había elegido con antelación y mi problema es que no los descargué. Pero bueno, a ver. Ay, ya no la encuentro. Permíteme un segundo, ¿eh? Ahí va. Ok, ahí va. ¿Listos? Muy bien. Listos. De descuento en Mercado Libre. Usando tus tarjetas Mercado Pago. Deme un segundito. Está pasando comerciales, ¿eh? Ok. ¿Listos, compañeros? Alegatos de clausura. Ejemplo, película Daredevil. Vamos a escucharlo. ¿Podría presentar la defensa su último argumento? Sí, señoría. Gracias. ¿Qué diablos está haciendo? Señor Murdoch, estamos esperando. Disculpe, señoría. Damas y caballeros del jurado, perdónenme si parezco distraído. He estado preocupado últimamente con preguntas de moralidad. De lo bueno y lo malo. El bien y el mal. A veces la separación entre los dos es una línea delgada. A veces es borrosa. Y a menudo es como la pornografía. Uno la reconoce cuando la ve. Un hombre murió. No pretendo restarle importancia, pero estas preguntas son vitales, porque nos atan mutuamente a la humanidad. No todos piensan así, no todos ven la delgada línea, solo la parte borrosa. Un hombre murió, un hombre murió, y mi cliente, John Healy, le quitó la vida. Esto no está en disputa. Consta en el registro. Es un hecho. Y los hechos no tienen juicio moral. Solo establecen lo que es, no lo que pensamos de ellos. No lo que sentimos. Simplemente son. Lo que realmente sentía mi cliente cuando le quitó la vida al señor Prohaska, ya sea que es un hombre bueno o algo totalmente distinto, es irrelevante. Estas preguntas sobre el bien y el mal, siendo tan importantes, no tienen lugar en una corte de justicia. Solo importan los hechos. Mi cliente afirma que actúa en defensa propia. Los asociados del señor Prohaska se han negado a hacer una declaración sobre el incidente. La única testigo, una joven asustada, ha afirmado que mi cliente fue agradable y amistoso, y que ella vio solo la pelea con el señor Prohaska después de que empezó. Esos son los hechos. Basándonos en ellos, y solo en ellos,
La fiscalía no ha podido demostrar más allá de toda duda que mi cliente no estaba actuando exclusivamente en defensa propia. Y esos, damas y caballeros del jurado, son los hechos. Mi cliente, basados únicamente en la santidad de la ley, la cual todos hemos jurado defender, debe ser absuelto de estos cargos. Ahora, más allá de eso, más allá de estas paredes, tal vez pueda enfrentar el juicio por sus propios actos. Pero aquí, en esta sala del tribunal, el juicio es de ustedes. Y solo de ustedes. Estimados abogados, ¿se dieron cuenta de la persuasión del argumento del abogado de la defensa en la conclusión de sus alegatos de clausura? O sea, fue un elemento de tan de duda razonable que estableció. O sea, es un tema de legítima defensa en la cual lo que quería argumentar la fiscalía es que fue más allá de la legítima defensa. Había una intención de probarlo, pero lo que demuestra el abogado es que son los hechos que lograron demostrarse. Si es moral o no es moral, no es algo que entra en juicio. Solamente los hechos son los que deben ser demostrados. ¿Se dan cuenta cómo concluye el alegato? El punto es, persuadan, conviertan. El objeto, el verbo rector del alegato de clausura es un verbo rector en tiempo pasado. Demostró, justificó, acreditó, probó, etcétera, etcétera. Con estos argumentos se cierra debate y el tribunal entra en receso. El tribunal va a emitir su fallo, su resolución. Aquí lo tenemos. Y la emisión del fallo, condena absolutoria o condenatoria. En el caso de ser absolutoria, en ese momento dará explicación de la sentencia. Recuerden que sobre esa sentencia, por supuesto que podemos presentar medio ordinario de impugnación, que en este caso será el tema de la apelación. Muy bien. Si se dictase sentencia condenatoria, se tendrá que señalar fecha para que tenga verificativo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy Sí, bien. profesor. Avanzamos. Perfecto, compañeros, perfecto. Maestro, Sí, oye, disculpe, ¿qué película era esa que nos pasó? es de la de Daredevil, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es este personaje que es como tipo justiciero que está ciego, ¿no? Y que creo que es de Marvel Comics, ¿no? Creo que es de Marvel, o no es de DC, ¿verdad? Es de DC. Es de DC Comics. Ujú. Sí. No, Daredevil es de Marvel y es una serie. Ah, es una serie. Ah, bueno, ahí está. Gracias, ¿Sale? maestro. Muy bien. Vamos a continuar, compañeros. Y bueno, rápidamente revisamos la celebración de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Recuerden que la fiscalía en su escrito de acusación, en su escrito de acusación, presentó sus medios de prueba para ser desahogado en esta audiencia. Lo mismo hizo la defensa en su escrito de contestación a la acusación. Muy bien. Se declara abierta la audiencia y se exponen los alegatos en el orden que ya hemos venido señalando de la fiscalía, del asesor jurídico de la víctima, de la defensa.
se desahogan los medios de prueba y ahora sí el tribunal va a deliberar sobre las penas y la reparación del daño. Muy bien. Sobre esa resolución tenemos la posibilidad de presentar recurso de apelación que modifica la sentencia, la confirma o revoca, o en su caso ordena la reposición parcial o total del proceso. Con esto vamos a señalar fecha para que tenga verificativo la audiencia de explicación de sentencia y el juez nos exponga todos los argumentos que tomó en consideración para emitir su resolución. El tribunal remite la sentencia al juez de ejecución de sanciones penales y ahora este juez va a verificar el cumplimiento de dicha sentencia. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. A partir de que tengamos una sentencia firme que no admita ningún recurso ordinario, que no admita ningún medio ordinario de impugnación, a partir de ese momento tenemos hasta 8 años para la tramitación de nuestro amparo directo. ¿Sí? Es decir, la última esperanza que le queda a una persona que ha tenido una sentencia condenatoria es la presentación de un amparo directo. Comentarios, dudas, aclaraciones, abogados, hasta aquí. Está bien, maestro. ¿Sí? Muy bien. Pues bueno, estimados amigos, a lo largo de toda esta materia, pues prácticamente nosotros hemos hecho un estudio muy detallado en relación de cómo se va llevando todas las etapas del sistema acusatorio adversarial, empezando con la etapa de investigación, ¿sale? Y en este punto detallamos lo referente con la investigación inicial y la investigación complementaria, la que se judicializa. Muy bien. Ok. Todo lo que ocurre durante la celebración de la audiencia inicial. Control de detención, formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso, medidas cautelares, plazo para cierre de investigación, cierre de la audiencia, con las últimas manifestaciones que las partes señalen. Después estudiamos todo lo referente con la etapa intermedia, ¿vale? Hablando de una fase escrita, ok, y una fase oral con la celebración de la audiencia intermedia. La audiencia intermedia, la cual va a concluir con el auto de apertura a juicio oral. Muy bien. Entonces, ahí tenemos estas dos etapas que van a transitar. Y después revisamos nosotros que tenemos una etapa de juicio oral, ok, en la cual vamos a verificar lo referente con alegatos de apertura, ¿vale? Alegatos, bueno, desahogo, cuidado con los micrófonos, desahogo de pruebas, ¿vale? Los alegatos de clausura, cuidado, por favor, Manuel, ¿tenías abierto el micrófono? Los alegatos de clausura, ok, y la deliberación del tribunal, ok.
hablamos de la celebración de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Ok. Ok. Y ya vimos lo que va a ocurrir aquí con el tema de alegatos de apertura, desahogo de pruebas y alegatos de clausura. Y ya tenemos como tal una sentencia, la cual se va a explicar en audiencia pública. Bueno, tenemos la posibilidad contra esta resolución presentar recurso de apelación y si agotando todo ya no hay nada pendiente por realizar, lo que nos queda es remitir todo lo que aquí se actuó, ¿sí? Para que ahora estemos ante un juez de ejecución de sanciones penales para el cumplimiento de la sentencia. Una vez que tengamos sentencia firme, recuerdan lo que ya revisamos. Tenemos hasta 8 años para la presentación del amparo directo. Muy bien, pero bueno, ahora sí que esa será otra historia. Oscar, te escuchamos, por favor. Maestro, una duda, el amparo directo se puede solicitar o se puede, pues sí, solicitar luego al otro día de que se dé la sentencia o tiene que pasar cierto tiempo en cuanto se dicta sentencia debo de dejar ciertos, no sé, ciertos meses o días. No, si la sentencia ya ha causado estado, usted desde el día siguiente, usted ya puede presentar su amparo directo. Excelente, muchas gracias, Pero maestro. si ya agotó este recurso, pues ya tampoco ya lo podrá volver a hacer, ¿eh? Si agota el recurso y después resulta que confirman la sentencia, ahora sí ya no hay nada más que pueda hacer usted. ¿Es Ya la nada más. apelación? ¿Es de única ocasión? Ah, O sea, una sola perdón, vez. qué bueno que me mencionó esto, qué bueno. A ver, aquí ya me brinqué una cuestión. Usted no se puede ir al amparo si no agota antes la apelación. Se acabó. ¿Tiene una Sí, sentencia? Bueno, primero agote la apelación. Agotando la apelación, ahora sí ya se puede ir al amparo, pero no antes. Hay que agotar primero el recurso ordinario que es la apelación. apelación directa, es lo primero. Y si vuelven a dictar sentencia, ahí sí ya nos No, vamos no, al no, amparo. no. Confirman, modifican o revocan. En este caso, confirmarían. Confirmarían, ok. Y si confirman, entonces ya sería el amparo. Que ya es lo único que le queda a usted. Ok, perfecto. Gracias, ¿Sale? maestro. Muy bien. Gracias. Hasta aquí vamos bien, mis estimados abogados. Bien, bien. Bueno, prácticamente con esto llegamos a la conclusión referente con su asignatura. Algunos libros que se recomiendan, principalmente, por supuesto, analizar el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la referencia principal que debemos estudiar para esta materia. Y bueno, estimados amigos, en particular, pues les agradezco mucho la